Muy buenos días, jóvenes estudiantes de la institución educativa privada Ingenieros UNI. Reciban el saludo de parte del profesor David Guamán Manrique. Queridos estudiantes, bienvenidos a la sesión número 17, sesión 17. Estamos desarrollando los temas sobre historia universal, como siempre, ¿no? Por eso Historia Universal, con un abrazo fraterno, nos da la bienvenida para poder continuar aprendiendo lecciones sobre lo que ocurrió en la humanidad fuera de nuestro continente y al mismo tiempo cómo se relacionan esos hechos con nuestro continente, ¿no? Eso es lo que trata de explicar la historia universal. El tema está ubicado en las páginas del 71 al 75, dentro del capítulo número 17 del libro que manejamos en nuestra casa de estudios, Ingenieros UNI, tanto en la ciudad de Huaral como en la ciudad de Chancay. Por esa razón, muchachos, uno de los temas que involucra a la historia universal es el imperialismo, y eso contiene nuestro libro. Y este contenido lo estoy desarrollando para explicarles y de la mejor manera que ustedes puedan entender de lo más simple posible a qué se refiere el imperialismo y cuáles han sido sus procesos, causas y consecuencias de esta parte de la historia universal. Este trabajo, como siempre, muchachos, está elaborado por el profesor David Guamán Manrique. Mis queridos estudiantes, aquí por ejemplo, en esta figura, si nosotros podemos observar, aquí vemos a 3 o 4 gobernantes, militares, reyes, acá hay un emperador, toman un cuchillo y se están dividiendo una pizza, ¿no? O como una especie de panqué, pero ahí dice China, ¿no? China dice. A esto se refiere el imperialismo, muchachos, o sea, hombres poderosos que se van a repartir, en este caso se están repartiendo China, ¿no? Se van a repartir posesiones territoriales de otros países, ¿ya? A eso se refiere el imperialismo. Aquí está, el concepto de imperialismo, muchachos. ¿Qué es el imperialismo? El imperialismo es un régimen de dominación política en el cual una potencia militar extiende sus dominios sobre otros pueblos o estados por medio de la fuerza o a través de la influencia económica, cultural o política. Se explica. Para que exista un imperialismo debe haber un país poderoso, militarmente poderoso, y debe haber un país débil. La relación del imperialismo es cuando este país poderoso se va a meter, se va a involucrar en la vida directa o indirectamente de el país débil. Se va a involucrar. ¿Con qué fines? Con fines, primero, principalmente con fines económicos. El país potencia, militarmente potencia, va a poner sus dominios sobre el país débil para sacarle, robarle, apoderarse de sus recursos naturales y de sus materias primas. Y al extraer sus materias primas de estos países débiles, entonces este país poderoso será cada vez más poderoso. Ese es imperialismo. ¿Ya? Entonces, los actores intervinientes de un imperialismo son el país explotador, potencia militar, el país débil dominado, que no es potencia, sus recursos naturales y materias primas, y que van a ser robados, casi prácticamente son robados o saqueados por estas potencias. Y las potencias cada vez más se harán más poderosas económicamente. Y a los países débiles los dejarán más débiles con el transcurrir de los años.
Eso es imperialismo. Ahora, el imperialismo europeo, muchachos, se desarrolló entre los años de 1870 y 1914, exactamente durante la paz armada. Ustedes se van a fijar cuando veamos, vamos a estudiar la Primera Guerra Mundial, muchachos. Allí hay una partecita que desde 1871 hasta 1914 se va a desarrollar en Europa la paz armada. Al mismo tiempo en que se da la paz armada, ¿no? La paz armada, muchachos, se va a llevar a cabo también lo que se llama el imperialismo europeo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el año comprendido del imperialismo europeo coincide, o los años comprendidos del imperialismo europeo coincide con la paz armada, antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, entre esos años, varios países europeos se hicieron poderosos económicamente gracias a la Segunda Revolución Industrial. La Segunda Revolución Industrial hizo que los países europeos se vuelvan potencias, porque empezaron a manejar herramientas y maquinarias nuevas, lo que no había en otros países, ¿no? En otros continentes, por ejemplo, en países de Asia y África, no habían estos adelantos. La Segunda Revolución Industrial se dio en Europa. Por tanto, Europa se hizo entre sus países muy poderosa militar, tecnológica, económica y científicamente. Este poder fue aprovechado por estos países ¿para qué? Dice, para obtener recursos naturales y materias primas baratas de otros países más débiles, especialmente ubicados en África y algunos de Asia. Estas potencias europeas se comenzaron a repartir los territorios de esos países africanos y asiáticos para apropiarse de sus recursos naturales, materias primas y llegar a dominarlos a su antojo. Principales potencias imperialistas europeas: Inglaterra, Francia y Alemania. ¿Quiénes lo siguieron? Lo siguieron otras potencias imperialistas europeas: España, Portugal, Italia y Bélgica. Ahora, fuera de Europa también estuvieron Japón y estuvieron Estados Unidos. Pero como aquí estoy hablando solamente del imperialismo europeo, solo les recuerdo que también imperialista fue Estados Unidos y es hasta hoy día, y Japón. ¿Ya? Ahora, muchachos, en función a estos conceptos, vamos a analizar las causas del imperialismo. ¿Por qué ocurrió el imperialismo? Causas económicas. Debido a la búsqueda de beneficios económicos, el imperialismo aprovechaba los territorios para crear nuevos campos de inversión y expandir sus mercados. Causas políticas. Algunos de los políticos tenían la creencia de que si expandían los territorios de su nación, afianzarían la seguridad nacional, debido a que la posesión de colonias era símbolo de poder en aquel entonces. ¿Qué quiere decir? Que el que tiene bastante espacio geográfico, un gran territorio, entonces debe tener y va a tener mucho poder. En estos días se ha demostrado que no es más poderoso aquel país que sea más grande, sino aquel que tecnológico y científicamente es avanzado. Eso indudablemente en ninguna parte del mundo se va a rebatir esto, ¿no? Por ejemplo, a ver, Perú es 3 veces más grande que el territorio de Francia. Y no por ser más grande territorialmente, Perú es más poderoso que Francia. Eso no me lo van a dejar de mentir. Por esa razón digo que no aquel que tenga gran territorio sea poderoso, no necesariamente. Pero en aquel entonces, entre los finales del siglo XIX
y comienzos del siglo XX se pensaba de esa manera. Causas demográficas. A partir del crecimiento de la población europea a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, en algunos países empezaron a escasear los recursos, por lo cual las naciones decidieron expandir sus dominios para aumentar el mercado laboral. ¿Qué quiere decir? Vamos a salir fuera de nuestras fronteras porque ya la gente está creciendo, está aumentando y hay pocos recursos naturales para cubrir las necesidades de esta gente que ha aumentado. Entonces, hay que salir de nuestras fronteras para que podamos crear nuevos trabajos, nuevo mercado en donde la gente también pueda trabajar. Por esa razón, el imperialismo sale en busca de otros territorios. Ahora, el darwinismo social, o sea, Charles Darwin, que explica sobre la evolución de las especies y de la vida humana en el mundo, también ha puesto de manifiesto, muchachos, de que en su teoría los más fuertes son los que deben existir y los más débiles por su misma condición llegan y tienden a desaparecer. Pero el más fuerte existe porque existe el más débil. Gracias a los más débiles, el poderoso se hace cada día más poderoso. Y gracias al poderoso, los débiles se hacen más débiles cada día y hasta pueden desaparecer. Eso es lo que explicó Charles Darwin. Por eso, en función de la teoría expuesta por Charles Darwin, la cual se basa en la supervivencia del más fuerte, los europeos concluyeron que al ser de raza blanca, eran la nación predominante y por tanto eran natural que dominaran sobre las naciones inferiores de otra color de raza. Miren, imagínense el pensamiento de los imperialistas, ¿no? Ahora veamos formas de administración del imperialismo. O sea, ¿cómo es que las potencias mundiales se meten a los otros territorios y qué tipo de sistemas aplican dentro de este territorio? Veamos. Aquí está. ¿Cómo se le llama a los países europeos imperialistas? Este nombre no se olviden. Va a recibir el nombre de metrópoli. ¿Ya? Es la metrópoli. La metrópoli son los países europeos poderosos imperialistas. Ahora, ¿cómo han logrado dominar a las colonias o a los países a donde ellos fueron a colonizar? Primero, los llamaron colonias de explotación. Segundo, colonias de poblamiento. Ahora, eso es por poblamiento. Ahora, por sistema de gobierno. ¿Cómo lo llamaron? Al primer territorio que ocuparon lo llamaron protectorados. Y al segundo lo llamaron exactamente colonias. ¿Ya? Colonias. Ahora vamos a hacer una explicación de cada uno. Es decir, primero, ¿qué son países imperialistas? Ya saben, ¿no? ¿Qué son las colonias de explotación, colonias de poblamiento, qué son los protectorados y qué son en sí las colonias? Veamos entonces, todas las colonias, muchachos, se llaman zonas de influencia, ¿ya? Todas las colonias de explotación, colonias de poblamiento, colonias de protectorados y las colonias se llaman zonas de influencia, ¿ya? No se olviden, o sea, explotación, colonia de poblamiento, los protectorados y las colonias en sí se llaman zonas de influencia, ¿ya? En cambio, los países europeos imperialistas se van a llamar metrópoli, ¿ya? Metrópoli. Ahora, entonces, muchachos, con estos conocimientos ya seguimos avanzando. Ahora vamos a ver explicación de las formas. Ya entendemos que esto es las metrópolis, ¿no? Ya sabemos que son metrópolis. Metrópolis fueron los países poderosos europeos dominantes que tomaron control sobre los otros países más débiles, con la finalidad de obtener todos los beneficios económicos que se pudieran. Ahora, ¿qué es una colonia de explotación?
con poca población emigrada de las metrópolis. Eso es decir, estas colonias no recibieron mucha gente que han venido de las potencias europeas. Son poquitos los que han ido, ¿no? Lo que se buscaba lo único era la explotación sistemática de sus recursos. Casi todas las colonias africanas y asiáticas eran de este tipo, o sea, colonias de explotación. Los tenían como su centro de producción de recursos naturales y de materias primas. Solo eso. Ahora, las colonias de poblamiento, muchachos. Estas colonias contaban con un fuerte contingente de población europea emigrada. O sea, ¿emigrada de dónde? Venían de las metrópolis, ya que se impuso a la escasa población indígena. Estas colonias terminaron por contar con un alto grado de autonomía y fueron las primeras que se independizaron. Por ejemplo, el Perú también fue una colonia. ¿De quién? De España, ¿se acuerdan? Pero estamos hablando acá en el continente europeo. Pero es bueno mencionar lo que ocurrió, muchachos, con Perú. Perú al mismo tiempo fueron de los dos tipos, muchachos. El Perú fue una colonia de explotación y al mismo tiempo colonia de poblamiento. Porque los españoles en grandes cantidades llegaron al Perú, ocuparon los altos cargos públicos sin dejar opción a que los mestizos, los indígenas, hombres autóctonos del Perú, ocupen esos cargos. Es decir, prácticamente ellos hicieron lo que quisieron con el Perú. Al mismo tiempo explotaron nuestros recursos, ¿eh? Entonces el Perú fue colonia de poblamiento y colonia de explotación de España. Las colonias, ahora sin gobierno propio y dependientes directamente de la administración de la metrópoli. La autoridad era ejercida generalmente por un gobernador o virrey, junto con una administración de funcionarios coloniales que eran enviados desde las metrópolis. Esto es lo que ocurrió en el Perú, ¿no? El Perú fue una colonia. Ningún peruano llegó a ser gobernante en la época de la colonia española. Todos los gobernantes que había en el Perú colonial fueron enviados desde España. Y ellos vinieron a gobernar al Perú, a los que vivíamos acá. Siendo nuestro propio territorio, la tierra en que nos vio nacer, teníamos gobernantes extranjeros. Eso es colonia, políticamente hablando. Los protectorados, en cambio, en estos territorios había un gobierno propio indígena, es decir, si Perú hubiera sido protectorado, en este caso, los gobernantes hubieran sido peruanos, pero aquí hay una situación. Siendo gobernantes peruanos, tienen que obedecer los mandatos de las potencias metrópolis, porque ellos controlan, acá dice, ¿no? Dice, ese gobierno de los propios peruanos, en estos territorios, dice, en estos territorios había un gobierno propio, indígena, pero la administración colonial supervisaba su acción. Es decir, ¿quién? La metrópoli, muchachos, en este caso, la metrópoli, mis queridos estudiantes, controlaba todo lo de acá. Esta metrópoli controlaba a los protectorados. O sea, deja que tengan sus propios gobernantes, pero la metrópoli los controla para sacar su propio provecho. Ahora, muchachos, el reparto colonial del mundo en Asia. Vamos a ver cómo se repartieron los imperialistas en países en Asia, ¿ya? La ocupación inglesa, o sea, Inglaterra. Gran Bretaña se concentró en la India, ¿ya? Y lo llamó la joya de la corona, porque de la India sacaban cantidades de oro, seda, ¿no? Entonces, era una verdadera mina en favor de los ingleses. Y justo para aumentar su poder sobre la India, la reina
Isabel de Inglaterra, ¿no? La reina Isabel de Inglaterra, muchachos. Aquí hay un pequeño... A ver, vamos a ver ya. La reina Isabel de Inglaterra se hizo emperatriz de la India en el año 1877, ¿ya? Entonces, acá no, acá muchachos, esto es un pequeño error. Vamos a corregir, ¿ya? Aquí no es Isabel. Vamos a cambiar esta partecita. Acá es la reina Victoria, muchachos, ¿ya? La reina Victoria. Ya. Acá dice, la ocupación inglesa, ¿no? Continuamos con nuestra explicación. Vamos a llegar a donde estamos acá. Cómo se posesionaron los territorios acá. Dice, Gran Bretaña se concentró en la India, la joya de la corona. Para aumentar su poder, decía yo, sobre la India, la reina Victoria de Inglaterra se hizo emperatriz de la India en el año 1877. ¿Ya? En 1877 la reina Victoria se hace emperatriz. Además, ocupa Hong Kong. Hong Kong es una parte que corresponde a China. ¿Ya? Hong Kong, que corresponde a China, se apoderó Inglaterra. Pero esto le ha costado a Inglaterra mucho esfuerzo, mucho sacrificio, porque para que tenga poder sobre Hong Kong ha luchado una guerra, una batalla con China, ¿no? Se ha enfrascado en una batalla, la llamada la guerra del opio, ¿no? Entonces, por ejemplo, Inglaterra vendía el opio, vendía a China, pero en un tiempo, como el opio prácticamente es una especie de droga, ¿no? Que genera alucinógenos a la gente. Entonces el gobierno chino determinó no comprar el opio a Inglaterra, por lo que Inglaterra tuvo que enfrentarse a los chinos y los venció en la guerra del opio. Los chinos fueron vencidos en la guerra del opio, y esta guerra, al vencer Inglaterra, le dio derecho a ocupar Hong Kong. ¿Ya? Pero hay que recordar en qué año la emperatriz Victoria se hace, perdón, la reina Victoria se hace emperatriz en el año 1877, emperatriz de la India, ¿ya? Acá dice bien claro, esta ocupación se dio durante el reinado de la reina Victoria, cuyo primer ministro era Benjamín Disraeli. Ocupación francesa. Acá nótenlo. Comenzaron a adueñarse de la Cochinchina. Entre 1860 y 1880 se anexionaron primero Camboya, ¿ya? Se anexionaron Camboya, o sea, Cochinchina primero, Camboya después, Annam después, Tonkin después. Entre Cochinchina, Camboya, Annam y Tonkin, en el año 1877, muchachos, ya, miren, recuerden, en este año, en 1887, ya, en 1887, mis queridos estudiantes, se van a unir Cochinchina, Camboya, Annam y Tonkin, y van a formar la Unión Indochina. ¿Ya? ¿Quiénes conformaban la Unión Indochina? Cochinchina, Camboya, Annam y Tonkin. ¿En qué año se unieron en la Unión Indochina? En el año 1887. ¿Ya? 10 años después de que la reina Victoria, en el año 1877, se hizo nombrar emperatriz de la India. Posteriormente, Laos se va a unir a la Indochina. Ahora, Francia le debe mucho a su autor intelectual de estas ocupaciones, llamado Jules Ferry. Ya fue él el que dijo, bueno, señores, vamos a ir a imponer nuestra ideología, nuestra cultura, vamos a ir allá a enseñarles lo que nosotros sabemos. Por eso Jules Ferry ha justificado de esa manera su incursión sobre Cochinchina, Camboya, Annam y Tonkin y hasta Laos, ¿no? Y cuando Francia logró en 1887 unir a todos esos territorios, formando la Unión Indochina.
la ocupación holandesa, se apoderaron de Indonesia. Estamos hablando de Asia. Ocupación del Imperio Ruso. Llegó a ocupar toda Siberia y que hoy le sigue perteneciendo. Ocupación del continente africano. Ahora, muchachos, ¿cómo es que los países europeos imperialistas, metrópolis, se apoderaron del continente africano? Entre ellos firmaron un acuerdo. Ese acuerdo se llevó a cabo en la ciudad de Berlín, en Alemania, durante los años 1884 y 1885, la Conferencia de Berlín, celebrada en el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885. En la ciudad de Berlín fue convocada por Francia y Alemania y organizada por el canciller de Alemania, Otto von Bismarck. Hay que tomar en cuenta que este canciller de Alemania, Otto von Bismarck, va a ser el artífice de que Alemania se vuelva poderosa y al mismo tiempo imperialista y metrópoli, con el fin de resolver los problemas que planteaba la expansión colonial en África. ¿Cómo vamos a apoderarnos de África? O sea, se reunieron Francia y Alemania en la conferencia de Berlín para ver cómo iban a ocupar Alemania. Y resolver ¿qué cosa? Su repartición. Hay que repartirnos. Tras la conferencia, solo 2 países africanos conservaron el derecho a preservar su independencia: Etiopía y Liberia. Liberia, esta última bajo la protección de los Estados Unidos de América. Ahora, muchachos, veamos ocupación del continente africano. En el libro ustedes van a ver, ahí están en el libro mencionan los países. Yo ya no quise repetir lo que el libro dice, ¿ya? Está en el libro qué países imperialistas ocuparon qué países de África. Acá más o menos voy a explicarles en este mapa. Ve, acá está. De acuerdo a las banderitas, vamos a ver qué territorios cada país europeo ocupó. Por ejemplo, primero, Francia. Francia. Fíjense en un circulito que ahorita va a llegar a entrar. Ahí está. Esa es la bandera de Francia, aunque el color azulito está medio descolorido acá, ¿no? Este es Francia. Francia. Acá también hay otro Francia. Aquí hay Francia. Y si yo me voy a guiar por las banderas, voy a ver que Francia se apoderó de África Occidental, de Argelia, de Tunisia. También se apoderó de Marruecos, juntamente con España, ¿no? Vamos a ver eso. ¿Ve? ¿Dónde más hay Francia? Acá, ¿ve? Francia, Somalia francesa. Francia, acá, África Ecuatorial francesa. ¿Ve? Y hasta acá. Se apoderó también de Madagascar. ¿Ya? Vean, ¿ve? Francia, ¿no? Ahí están, según las banderitas, ustedes van a identificar qué territorios ocupó Francia. Allá, profesor, Francia ocupó África Occidental, ocupó Marruecos, ocupó Argelia, ocupó Tunisia, ocupó Somalia francesa, Somalia, ¿no? Ocupó Madagascar y ocupó África Ecuatorial. Ahora, Inglaterra, circulito. Ahí está. Este es todos, Inglaterra, Sierra Leona, Inglaterra, Costa de Marfil, Inglaterra, Nigeria, ¿ve? Inglaterra, ¿dónde hay más Inglaterra? Egipto. Hay que recordar que también Inglaterra se apoderó de Egipto, ¿ya? Egipto y el canal de Suez. Inglaterra, Uganda, África Oriental, Inglaterra, Rodesia del sur, Rodesia del norte, Inglaterra, Bechuanalandia, Inglaterra, esto allá, ojo, todo esto es Sudáfrica, ya, Unión Sudafricana, Rodesia del sur,
Aquí hubo una guerra, muchachos, cuando los ingleses se meten a Sudáfrica, va a haber una guerra con Holanda. En Sudáfrica ya vivían unos colonos holandeses que habían llegado antes que los ingleses. Y a ellos se les hacía llamar Boers. Los Boers, o descendientes holandeses que vivían en Sudáfrica, se enfrentaron al Reino Unido por la posesión de Sudáfrica, ¿ya? Ahí se llama eso la guerra de Boers, entre Holanda e Inglaterra. Acá tenemos la bandera de Bélgica. Bélgica en este caso ha tenido una sola posesión, pero gran posesión, acá está, ¿ve? Ahí está Bélgica, ¿no? Se apoderó del Congo, ¿ya? En la parte central de África. Tenemos también a España. España también tuvo sus intervenciones, ¿no? Ahí está España, ¿ve? Especialmente Camerún. Después, Río de Oro. También tuvo parte en Marruecos, ¿ve? Porque se llama Marruecos español, ¿ya? Entonces, esas son las colonias que estableció España en África. También tenemos a Portugal. ¿Portugal dónde está? La tierra de Cristiano Ronaldo. Ahí está Portugal. Entonces Portugal, viendo la misma banderita, se apoderó de Angola, se apoderó de Mozambique, se apoderó de Yasalandia, se apoderó de Somalia. Perdón, no es, me estoy equivocando, esta es bandera de Italia. ¿Ya? Acá está Portugal de Mozambique, Yasalandia, Portugal, ¿ya? ¿Dónde hay más Portugal acá? Ya, Angola, ya lo vimos. Acá también, ¿no? Hay otra banderita acá de Portugal, otra banderita de Portugal, ¿ya? Acá está Portugal, se apoderó de Guinea portuguesa, ¿ya? Ahora, otro país que interviene también es Italia. Ahí está Italia, ¿ve? Vuelve a entrar el circulito, Italia. Italia tuvo posesiones sobre, aquí está bandera italiana, Libia, Eritrea y Somalia italiana, ¿ya? Somalia se dividieron entre Inglaterra e Italia, ¿ya? Miren cómo se dividieron todo el territorio francés, perdón, todos los territorios africanos, los países imperialistas, ¿no? Y cada territorio que fueron ocupados por ellos, ¿no? Y está en el libro también, así que ayúdense, ¿ya? Van a ver ahí las potencias imperialistas y qué territorios en África ocuparon. Consecuencias del imperialismo. Consecuencias culturales. Pérdida de identidad de los colonizados. O sea, la identidad legítima de cada uno de los colonizados se perdió. Por ejemplo, yo les explico. En el caso del Perú. Antes de la llegada de los españoles, nuestra identidad lingüística era el mal llamado quechua. Era el runacín, o el idioma indígena de los hombres antiguos del Perú. Pero cuando llegaron los españoles, aprendimos a hablar el español. Y hoy en día nos da vergüenza hablar el quechua, ¿no, loco? Que ¿cómo vas a hablar quechua, loco? Que ese idioma es de los atrasados, loco. Yo pienso, muchachos, que esto es una idea muy equivocada, pero es una consecuencia cultural del imperialismo. Nos impusieron nuevas identidades y a partir de ahí hemos perdido nuestra propia identidad. ¿Qué música escuchábamos antes de los españoles? El guainito, el guayno. Llegaron los españoles y llegaron otras potencias. O sea, que loco, no, loco, hay que escuchar, ¿sabes qué, loco? Rap, merengue, salsa. Guayno, loco, hasta que el loco dice, guayno, ¿cómo vas a escuchar guayno? Ese es de la clase baja, ¿o? No. Entonces, muchachos, todo esto es propia
consecuencias del imperialismo que hace perder la propia identidad de las naciones. Consecuencias sociales. Bueno, esto sí fue importante, ¿no? Por ejemplo, una de las consecuencias fue, ¿no? La burguesía procedente de la metrópolis se ubicó en la clase alta de la sociedad. Ellos fueron la clase alta. Las clases media y baja lo integraron algunos criollos. Los criollos, ¿quiénes eran criollos? Los hijos de los colonizadores nacidos en una colonia. Muchas veces estos no tenían cargos públicos y eran relegados a la clase media y clase baja. Los mestizos, ya es mezcla ya de una raza colonizadora con una raza autóctona, suponiendo, hablando de Perú, o sea, padre de un español, no, el padre es un español y la madre una indígena. De esta mezcla de dos razas nacían los mestizos. Y los indígenas, ¿quiénes son los indígenas? Los hombres que nacieron en esta tierra sin el cruce de ninguna raza. Ellos, muchachos, reivindicaron con ideas nacionalistas. ¿Qué decía? ¿Qué cosa es el nacionalismo? El Perú es para los peruanos. El Perú es para los que nacieron en esta tierra. El Perú es nuestra nación. Y la nación es de aquellos que son nacionalistas, nacidos en este territorio. Por tanto, hay que votar, expulsar a los que vinieron de otros países para gobernarnos. Hay que votarlos. Y eso se llamaba idea anticolonialista. No estar de acuerdo con las colonias, que rechazaron la explotación y rechazaron la dependencia. No podemos depender de ellos hasta que lograron su independencia, ¿no? Es la consecuencia social, ¿no? La explotación del hombre por el hombre. La metrópoli explotaba a las zonas de influencia y los hombres de la zona nacidos en las zonas de influencia buscaron su independencia. Rivalidad militar entre potencias. Es cierto, ¿no? Donde hay intereses económicos, van a haber hasta matanzas. Si un padre, en una familia, muchachos, imagínense, un padre y una madre que son, suponiendo, son millonarios, tienen bienes y tienen 5 hijos, van a hacer que estos 5 hijos van a esperar a qué hora se mueren los papás, a qué hora se mueren, ¿para qué? Para quedarse con la herencia. Porque se están quitando el poder económico de la familia. Es como estos países europeos imperialistas están esperando a que alguien se debilite, ¡pum!, para chapar su riqueza. Igualito ocurre en una familia. Se mueren los viejos, estos 5 hermanos, entre ellos se matan por la herencia. Se enemistan, se matan, se meten en juicio, se denuncian, se odian. ¿Todo por qué? Por la rivalidad que va a existir por posesionarse de la mayor cantidad de riqueza. Igual, muchachos, la rivalidad militar entre estas potencias hizo que se provocaran muchas guerras internacionales y la principal fue la Primera Guerra Mundial. Esta Primera Guerra Mundial, muchachos, fue ocasionada por la rivalidad de los países imperialistas. Otra consecuencia, subdesarrollo y atraso económico. ¿Pero dónde? No en la metrópoli, sino en las zonas de influencia o en las colonias. Los países que fueron colonizados, llamados zonas de influencia, ingresaron a una pobreza económica, a razón de que sus riquezas fueron robadas por los imperios, ¿no? Esa es la consecuencia negativa del imperialismo, muchachos. Por esa razón, mis queridos estudiantes, comparando el imperialismo con el socialismo, la semana pasada hemos visto el tema del socialismo, ¿cierto? El socialismo propugna la defensa de la clase trabajadora y que la clase trabajadora se apropie y sea dueño de los medios de producción y además elimine la propiedad privada sobre los medios de producción, que los medios de producción pertenezcan a todos y que todos los beneficios que consigue la sociedad sea repartida por igual entre toda la sociedad.
Además, también propugna de que entre todos los países socialistas, toda la producción sea repartido en forma equitativa, que no haya explotación de país contra país, que no haya un país poderoso que se alimente y explote a un país débil. Eso no propugna el socialismo. El socialismo propugna la igualdad de clases, la igualdad de naciones, la igualdad de poder económico entre los países, ¿no? Eso es lo que busca. En cambio, al imperialismo no le interesa eso. Al imperialismo le interesa que pocos países poderosos se hagan más poderosos cada día. No importa que los países débiles se hagan más pobres cada día, no les interesa eso. Es la idea del imperialismo, muchachos. Por esa razón hay una guerra entre el socialismo contra el imperialismo. La clase trabajadora contra los explotadores. Mis queridos estudiantes, ahora a realizar el trabajo de extensión siguiente. Imprimir los mapas conceptuales que se envían en Word. Escuchen bien esta vez. Y lo imprimen. Léanlo. Aparte de haber entendido esta clase, lean. Extraer un resumen y armar 2 mapas conceptuales para elaborarlos en el cuaderno. Diferente. Ya ustedes vean cómo arman los mapas conceptuales con los contenidos que estoy enviándolos en Word. Luego le toman fotografía terminado el trabajo, pero espérense por favor, no me envíen las tareas en cualquier hora. A veces hay uno que otro estudiante manda a las 11:30, 12 de la noche, 1 de la mañana, a veces uno ya está descansando y suena ¡pim! Te molesta el sueñecito. Por esa razón, ya, y lo único que dicen, disculpe profesor, que le envíe este rato. Pero a cada rato y disculparlos ya tampoco no, para muchachos. Por esa razón, traten de enviar en este horario. El próximo jueves 20 de agosto de 9 a 9:30 envíen su trabajito por mi WhatsApp personal. Hoy trabajan las prácticas de las páginas 74 y 75. Acabado las fotos, lo envían por mi WhatsApp personal. Ahora, muchachos, los invito a pasar al Zoom. Ya terminamos de ver este video. Ahora vayamos al Zoom. Ahí los espero. Hasta la vista, jóvenes. Hay que cuidarnos siempre, recordando que Guaral nuevamente acá, hoy día 14 de agosto del 2020, otra vez Guaral ha retomado la cuarentena, ¿no? Las nuevas medidas son, ya no podemos salir los domingos. Ustedes que son menores de edad no pueden salir de sus casas, salvo media horita y a 500 metros de distancia de su puerta. Ahora, y el problema es, ¿quién los va a controlar el tiempo que ustedes salen media hora, no? ¿Saben quiénes, muchachos? Por ejemplo, si es una medida que da el gobierno y te dice, solo media hora puedes salir para que tú despejes tu mente, pero tú en cambio sales, te mandas 2, 3 horas, 4 o todo el día y tú dices, ¿quién me va a controlar? ¿Quién va a llevar su cronómetro? ¿Quién se va a dar cuenta a qué hora he salido de mi casa? ¿Y quién se va a dar cuenta a qué hora estoy regresando de mi casa? No, yo salgo todo el día. Muy bien. Sal, muchachos. Pero el control no lo hace el gobierno, no lo hace la municipalidad, no lo hacen el serenazgo, la policía, no. El control lo hace cada familia, el control lo hace cada padre, cada madre. Y lo principal, el control lo hacen ustedes. Y a eso se llama el autocontrol y la forma correcta de actuar. Si me dicen media hora, saben las autoridades por qué me dicen media hora. Solo media hora salgo, yo mismo me controlo y paso a casa. Eso es. Y no me voy a ir calculando más o menos a 500 metros de mi casa, no salgo. Y a partir de ayer ya el toque de queda o la restricción para salir de nuestras casas por la noche se ha recortado hasta 2 horas ya antes, ¿no?
podíamos salir 10 de la noche, ahora podemos salir solamente hasta las 8 de la noche. Y el domingo ya no salimos. No vamos a poder salir el domingo, todos en nuestras casas el domingo. ¿Todo por qué? Porque el incremento de los contagiados por el C-19 ha ido en aumento, ¿no? Y además las muertes también están aumentando. Por eso, muchachos, hay que cuidarnos mucho. No nos confiemos, ¿ya? No hay reuniones sociales, que celebro mi cumpleaños, está prohibido reuniones familiares, reuniones familiares no hay, mucho menos sociales, que voy a jugar mi fulbito, yo también quiero mucho, amo al deporte, me gusta el fulbito, pero ya me tengo que abstener, ya salí a jugar 2 veces por descuido, mi familia casi me lincha, pero ahora me dicen, con esta medida mucho peor, no podemos salir ni a jugar fulbito, ni a celebrar cumpleaños de mi tío, de mi sobrinito, de mi sobrinita, de mi papá, de mi mamá, su cumpleaños, está prohibido todo eso. Es más, la policía tiene derecho de ingresar a tu casa si nota que estás haciendo alguna reunión y ¡pum!, se los llevan a la comisaría. Mucho cuidado, muchachos, un abrazo fraterno, esperemos que muy pronto pase esta pandemia y deje de molestarnos, porque en realidad es una molestia muy grande. Ya volverá la tranquilidad en nuestros hogares, en el Perú y en todo el mundo, muchachos. Hasta la vista, jóvenes.